a que podamos platicar un poquito. Sé que lo hemos explicado, pero quiero llevarlo, mi amado, a que podamos conocer un poquito más sobre un monumento que yo creo que lo vamos a ver en el cielo. Y ese monumento que vamos a ver en el cielo, yo creo que es la cruz. La cruz, el lugar de sustitución, el lugar donde nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Entonces yo quiero que podamos leer el pasaje de la Escritura en el capítulo 1 del libro de Gálatas. Vamos a leer Gálatas, capítulo 1, verso 4. Quiero llevarlo a este pasaje de la Escritura. Y Gálatas 1:4. Gloria a Dios. Esa es Gálatas 1:4. Que me parece que seguro que ese no es el pasaje. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer. Si me ponen otra versión, hermanos. Esa es la Reina Valera 60, Gálatas 1:4. ¿Sí? Bueno. Ajá. Ahí sí, Biblia de las Américas. Es que yo tengo la Biblia. ¿Qué Biblia tengo yo? ¿Sí? Bueno. Vamos a leer entonces Gálatas 1:4. Vamos a leer Biblia de las Américas. Vamos a leer este pasaje de la Escritura. Vamos a honrar al Padre, vamos a honrar al Hijo y vamos a honrar al Espíritu Santo. Yo quiero que usted esté dispuesto a recibir esta palabra del Señor. Dice Gálatas 1:4, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La versión que yo tengo dice: Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios y se dispuso a morir. Yo tengo otra versión, hermano, a ver de dónde y no le... ya sé, es la Biblia, la LTA, la Biblia del lenguaje actual. Si me la pueden poner los hermanos, por eso es que yo miraba. Bueno, es que yo no la puse, pero bueno, le voy a leer esta. Dice: Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios y se dispuso a morir para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este mundo malvado. Esa es la Biblia del lenguaje, la TLA. Entonces, hermano, quiero con la ayuda del Señor poder llevarlo. Ahí está. Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios y se dispuso a morir. Es que me gustó pues un lenguaje sencillo y quiero que lo podamos leer para que podamos tomar de referencia el mensaje que quiero transmitirle el día de hoy. Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios. Entonces está la palabra obedecer. Y se dispuso a morir para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este mundo malvado. Entonces, hermano, quiere decir que sucede algo muy importante en este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, porque, mi amado, aquí hay un plan. Hay un plan estipulado por Dios para poder cumplir con su propósito de perdonar nuestros pecados, con el propósito de librarnos de este mundo malvado, porque ese es el proceso, mi amado, y ese es el asunto, si usted quiere, de todo lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ese lugar era un lugar de sustitución. Entonces le ponía yo al tema la cruz, lugar de sustitución, porque en ese lugar, mi amado, en ese monumento, en ese lugar se propició, mi amado, un plan divino, el plan divino de la redención
del mundo, de la redención de cada uno de nosotros. Porque en ese acto que se realizó, mi amado, se perdonaron los pecados de cada uno de nosotros y el Señor nos libró de este mundo que es un mundo malvado. Entonces, hermano, yo veo que el Señor se entregó voluntariamente. Miro, mi amado, que nadie forzó al Señor Jesucristo a tomar esta decisión. Fue una decisión voluntaria. ¿Sabe por qué? Porque Él estuvo dispuesto a morir por cada uno de los que ahora hemos reconocido que Él es el Señor de nuestra vida. Porque el Señor dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Entonces, mi amado, quiere decir que el Señor puso su vida. Fue una entrega voluntaria, fue un acto de redención, y quiero que miremos, mi amado, que cada uno de nosotros hemos escuchado su voz, cada uno de nosotros, mi amado, amamos a nuestro Señor Jesucristo, para que cada uno podamos, hermano, tener esa bendición de tener una vida eterna, de poder tener una novedad de vida. Entonces, quiere decir, mi amado, que la acción que se realizó en esa cruz fue una acción de sustitución en su entrega por nosotros. El Señor hizo un acto de sustitución. Cada uno de nosotros, mi amado, tenía que pagar por nuestros pecados, pero vino el Señor y se entregó voluntariamente. Se entregó, mi amado, para poder salvarnos de este mundo tan malvado. Entonces fíjese que esa palabra entrega, ese verbo entregar, se habla casi siempre en las Escrituras. Y fíjese que el apóstol Pablo, en Romanos 4, en el verso 25, el apóstol Pablo, mi amado, hace uso de este verbo entregar, que significa el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Entonces, yo quiero que usted vea Santiago, mi amado, Gálatas capítulo 1, verso 4, porque el Señor se entregó. El Señor, mi amado hermano, entregó su vida por cada uno de nosotros. Es decir, para podernos librar. Ahí mire, el Señor Jesucristo obedeció a nuestro Padre Dios y se dispuso a morir para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este mundo malvado. Entonces, el apóstol Pablo comienza a usar este verbo entregar. Y cuando yo lo veo en Romanos 4:25. Lo mirábamos ahí. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Entonces, mi amado, esto es el gran regalo, esto es la gran redención del mundo, mi amado. Que cuando no conocíamos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, cuando estábamos alejados de Dios, mi amado, de alguna manera Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos acercarnos a su trono. Y de la única manera en que nos podemos entregar a su trono, que nos podemos acercar a Él, es cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor. Y dice su palabra que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, se le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, Él, mi amado, fue entregado por nuestras transgresiones, por todos nuestros pecados, por todo lo que nosotros cometimos antes de conocer al Señor Jesús. Él nos perdonó, mi amado. Y entonces dice que ahora está resucitado para nuestra justificación. Ahora Él vive en nuestros corazones. Él está a la diestra de Dios Padre y Él está abogando por cada uno de nosotros. Él es el intercesor, hermano, Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, cada cosa que nosotros hagamos y cada cosa que nosotros querramos pedirle al Padre, tenemos que hacerlo a través de su Hijo amado. Eso dice la palabra del Señor. Pero cuando yo veo Romanos 4, mi amado,
Yo quiero que miremos entonces Romanos 8:32, porque quiero que usted vea el verbo entregar. Ese verbo quiero platicarlo con usted en esta mañana. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, a mí me llama la atención ese verbo, que Él se entregó. Entonces quiero conocer, mi amado, este verbo, porque yo lo veo repetidas veces en la Biblia. Lo miro siempre de alguna manera muy especial en la Biblia, y siempre está relacionado con algo, mi amado, que es de nuestra redención. Entonces dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios entregó a su propio hijo, no escatimó esfuerzos, hermano, para entregar a su propio hijo, ¿cómo no Dios nos dará todas las cosas que nosotros queremos? Lo que pasa es que muchas veces no lo creemos, no lo hemos querido creer. Fíjese que yo ayer estaba platicando con un hermano, y por cuestiones, yo sé que él no me ha dado permiso para poder decirlo, pero yo conozco, mi amado, el deseo de él, ¿verdad?, de servir al Señor. Y estábamos platicando un poquito ayer en la noche ahí, y entonces le digo, ¿y cómo va, hermano? ¿Todo bien, todo bien? Y le digo, ¿y no volvió allá donde estaba trabajando? No, me dice, el Señor me ha abierto nuevas puertas. Entonces, porque él decidió, hermano, creerle al Señor. Él decidió decirle al Señor, Señor, yo quiero depender completamente en ti. Mira, me dice, no ha sido fácil, pero yo sigo confiando y el Señor me dará la respuesta. Entonces, mi amado, cada vez que nosotros le creemos al Señor, cada vez que nosotros confiamos, entonces, ¿cómo no nos dará también todas las cosas que nosotros necesitamos, hermano? Si ya nos dio a su Hijo amado, si ya nos dio, mi amado, a su primogénito. Entonces, fíjense que eso me llama a mí la atención, porque yo lo que quiero hablarle el día de hoy, mi amado, que el Señor, mi amado, fue entregado. Y ese es el verbo que yo quiero que usted pueda verlo el día de hoy. Y fíjese que el apóstol Pablo, cuando está, hermano, en la institución de la Cena del Señor, en 1 Corintios 11:23, yo creo que lo vea, porque esa misma palabra, mi amado, ese mismo verbo aparece en 3 acepciones en el griego. Y fíjese que dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, imagínense, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que para vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces, hermano, quiere decir que el apóstol se referiría, mi amado, en cada uno de los, hay muchos textos más en que está este verbo entregar, pero el apóstol Pablo se está, mi amado, refiriendo un poco adelante, de una forma individual y personal, cuando dice que el Señor se entregó porque nos amó a nosotros. Entonces, en 1 Corintios 11:23 dice que la noche en que Él fue entregado, mi amado, entonces quiere decir que esa entrega que tuvo el Señor Jesús de ir a la cruz, es la voluntad personal del Hijo de Dios. Fue una decisión muy personal, mi amado, y se hizo para realizar lo que nosotros conocemos como la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que yo quiero llevarlo, mi amado, yo quiero llevarlo un poquito, porque esta verdad, mi amado, es algo que yo quiero que usted lo vea. Tras la entrega, mi amado, cuando el Señor se entrega, dice la Biblia en Isaías 53:11. Quiero poner unos textos más de base. En Isaías 53:11 dice la Biblia, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo junto a muchos
y llevará las iniquidades de ellos. Entonces quiere decir, mi amado, que esta también era una profecía. Era una profecía, mi amado, que se tenía que cumplir, donde el siervo iba a dar su vida por expiación de muchos. Eso somos nosotros. Entonces, quiere decir que en la cruz, mi amado, en la cruz se hace una obra, un cumplimiento, mi amado. Es una entrega voluntaria, pero en esa entrega voluntaria, mi amado, es que Él se entregó para poder librarnos de toda condenación que hubiera por parte de nosotros. Entonces, quiere decir que esta es la ofrenda, mi amado, que el Señor Dios dio. Esta es la ofrenda que Dios, hermano, recibió como agradable. La ofrenda que, mi amado, que redimió a cada uno de nosotros. Entonces, fíjese que cuando veo esto, mi amado, veo que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nuestros antepasados tenían que ofrecer víctimas, tenían que ofrecer, mi amado, animales, que tenían que ser, mi amado, que no se ofrecían voluntariamente, sino que eran llevados al sacrificio para poder pagar los pecados de aquellos que, hermano, habían cometido algún pecado, porque por medio de la sangre se podían redimir. Entonces, yo lo que veo, hermano, es que la obra que el Señor Jesús realizó fue una obra voluntaria. A Él no lo llevaron, a Él no lo obligaron a ir a la cruz, sino que Él voluntariamente se entregó por cada uno de nosotros. Ahora, entonces quiere decir, mi amado, que el Señor Jesús dijo, miren, yo para esto he venido, para eso he venido para que no se haga la voluntad mía, sino que se haga la voluntad del que me envió y que yo acabe su obra. Entonces, hermano, porque el Señor Jesús descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es decir, había que hacer un sacrificio de una vez y para siempre. Había que hacer, mi amado, una ofrenda que fuera agradable al Señor. Entonces, esa entrega voluntaria, mi amado, alcanzó una expresión admirable en Getsemaní, donde se evidencia la sumisión a la voluntad divina. Ahí, hermano, se realizó en ese lugar, en Getsemaní, se realizó esa sumisión a la voluntad divina, donde, hermano, dice el Señor, ¿sabes qué, Padre? Si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que haga la tuya. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús dijo así? Entonces quiere decir, mi amado, que aquel sacrificio que se realizó evidencia la sumisión a la voluntad divina, a esa, mi amado. Entonces, fíjese que entonces esta primera afirmación conlleva en sí mismo la confesión de fe que el Evangelio proclama y que los creyentes aceptaban. Entonces, cuando usted recibe al Señor Jesús como al único Salvador de su vida, entonces, hermano, usted hace una confesión. Usted confiesa que Jesús es el Señor de su vida. Entonces, en ese momento, mi amado, entonces usted acepta. Usted comienza, mi amado, a decir, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero decirte que tú eres mi sustituto. Tú eres el Señor de mi vida. Entonces, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, mi amado hermano, sino para servir y para dar su vida por muchos de nosotros. Entonces, yo veo algo importante acá. Veo, mi amado, que el apóstol Pablo quiere dar un énfasis a esta acción que el Señor Jesucristo realizó, entregarse, mi amado, para que miráramos y para que nos diéramos cuenta que fue un acto divino, que fue un acto, hermano, suficiente y que no había otra cosa más que hacer, sino que nosotros solo podamos creer. El objetivo, mi amado, del Evangelio es que nosotros podamos creer con todo nuestro corazón que Jesús es el Señor de nuestra vida. Entonces, quiere decir que Él se entregó en esa muerte de cruz por amor, mi amado. Ese amor correspondía a una, mi amado, a una respuesta para que nosotros podamos ahora
gozar de una vida eterna. De que nosotros ahora podamos decir, Señor, yo creo, mi amado, que el Señor Jesús se entregó como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Hermano, entonces al Señor nadie le quitó la vida, el Señor la dio por voluntad propia. Ahora, entonces, hermano, quiere decir que esa entrega de Cristo se hizo para llevar a cabo la sustitución del pecador. Yo quiero que dejarle cincelado en su corazón esto. El Señor Jesús se entregó para poder llevar a cabo una sustitución. Nosotros, hermanos, éramos los pecadores y el Señor se puso en lugar nuestro en la cruz del Calvario, para que nosotros, mi amado, comencemos a tener una novedad de vida. Entonces, la vida de Jesús entregada en la cruz es ofrecida a causa de los pecados. Es decir, la vida del Señor Jesús ocupó, mi amado, el lugar del pecador. El lugar nuestro era ahí, mi amado. Pero el Señor se colocó en esa cruz. El Señor se dio, se entregó por amor a cada uno de nosotros. Entonces, quiere decir, mi amado, que el Señor no solo muere a favor del pecador, sino ocupa plenamente su lugar de condenación. Esto es lo importante que tenemos que entender, que no fue que el Señor solamente se entregó, mi amado, por nuestros pecados. No, el Señor Jesús se entregó por el pecador, pero lo importante de esto, hermano, es que Él ocupa plenamente, mi amado, ese lugar por la condenación de nuestros pecados. No sé si yo me estoy dando a entender, pero, mi amado, quiere decir que impulsado el Señor por un amor incomprensible, porque, mi amado, imagínense morir por alguien, eso es incomprensible. Entonces Él se entregó para librar al creyente de la responsabilidad penal del pecado. Es decir, nosotros teníamos una responsabilidad. La paga del pecado es muerte. Eso lo estábamos estudiando el día viernes. Entonces, la paga del pecado es muerte. Eso dice la Biblia. Pero el Señor dijo, bueno, yo voy a ser el sustituto, pero voy a ser el sustituto permanente. Voy a ocupar el lugar de ellos. Cada vez que ellos pecan, ellos tienen que saber que yo morí por ellos. Que el que confiesa su pecado y se aparta, es el va a alcanzar misericordia. Entonces, hermano, por eso tenía que sustituirlo ante la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo. Entonces, pero como Dios es un Dios justo, mi amado, significa que para ser hecho maldición en lugar de Él, a fin de que Él pudiera alcanzar la bendición de Dios en Cristo, hermano, entonces por eso es que el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:13, mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 13. Yo quiero que usted lo lea. Cristo dice, nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, mi amado, cada uno de nosotros teníamos que pagar, pero dice que el Señor Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Él se hizo maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, mi amado, la obra de la cruz operó salvación. Mi amado, pero es una salvación, yo quiero que usted lo vea, la realidad definitiva del sacrificio expiatorio del pecado. Eso fue hecho una sola vez, solo una sola vez y para siempre. Entonces, todo aquel que reconoce que Jesús es el Señor, mi amado, entonces lo redimieron de maldición de la ley. Usted ya no tiene condenación hermano, no lo puede acusar el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero yo tengo que estar en Cristo. Tengo que vivir conforme a Él, hermano, vivió. Si dice la palabra del Señor que tenemos que ser santos porque Él es santo. Mi amado, dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros tiene que andar como Él anduvo. Entonces, esa es la gran obra que desarrollaron en nosotros. El Señor nos escoge, el Dios Padre nos escogió. Nos escogió, mi amado,
entre miles y millones de personas. Y Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, mi amado. Así, y la salvación es para todos. No crea que nosotros somos, mi amado, los que nos merecemos ser salvos. No, no, no. La salvación es para todos. Pero lo que sucedió en nosotros es que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu, mi amado, tocó nuestros corazones. Y en algún momento usted recibió, le dio por recibir al Señor Jesús como el único Salvador de su vida. Entonces, en ese momento que usted recibe al Señor Jesús como el único Salvador de su vida, entonces, hermano, hubo un milagro. Se operó un milagro, aunque usted no lo crea, se operó un milagro en usted. Y usted, mi amado, renunció al mundo por adherirse, por ser uno con el Señor. Entonces, hermano, en esa cruz, en la obra de la cruz, esa es la salvación, hermano. Se operó salvación, siendo entonces una realidad definitiva. Mi amado, es real. El sacrificio que se realizó en la cruz del Calvario es para perdonarnos nuestros pecados. Para eso, hermano, Dios, el Señor Jesús murió. Ahora, quiere decir, mi amado, que ese es el sentido de que Él, mi amado, dice la Biblia, dice que Él nos salvó del pecado. Yo quiero que usted lo lea de nuevo en Romanos 4:25. En Romanos 4:25 dice, mi amado, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿qué significa este pasaje, hermano? ¿Qué significa el que Él fue entregado por nuestras transgresiones? Mi amado, es lo que permite a Dios la justificación del pecador. Allí, mi amado hermano, nosotros somos justos ahora. Fuimos justificados. Hermano, ser entregado o entregarse implica la muerte sustitutoria que satisface las demandas de la justicia divina. Entonces, el único que podía pagar, mi amado, el único que podía satisfacer la demanda divina era nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, mi amado, tomó la responsabilidad por amor, por un amor inexplicable, ir a la cruz por cada uno de nosotros. Pero esto es para el que lo cree. Mi amado, esto va a funcionar para la persona que lo cree. Porque para el que cree, todo va a ser posible, hermano. Entonces quiere decir que cada vez que yo recibo esta bendición, que yo me doy cuenta, por eso es que ahora entiendo, mi amado, ahora mejor la Santa Cena. Porque cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor, recordamos su muerte. Pero ¿qué fue lo que pasó en la muerte del Señor, hermano? ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? Hermano, hubo una obra divina. El Señor se puso en lugar nuestro. Entonces, fíjese que yo siempre lo he visto así, hermano. La Santa Cena es un acto, por eso quedó instituida, que dijo el Señor en 1 Corintios, ¿saben qué? Hagan esto cuantas veces podáis. Mi amado, que siempre estemos recordando, que no se nos olvide que el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Que nosotros, hermanos, no lo merecíamos, porque ninguno de los que está aquí merecía. Pero aquí no es por merecer, aquí es por la gracia. Porque, hermano, la salvación es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, cuando yo veo esta situación, me doy cuenta, mi amado hermano, que había una responsabilidad penal por el pecado, que había que pagar por el pecado. Eso es, hermano, eso es la justicia divina. Porque todo aquel que no confiese, que no reciba al Señor Jesús, va a ser juzgado. La justicia de Dios va a llegar en él. Pero aquel que confesó que Jesús es el Señor, entonces, hermano, el Señor Jesús se puso en lugar nuestro. Y por eso es que yo ahora miro que dice que cuando, mi amado, nosotros recibimos al Señor Jesús, nos inscriben en el libro de la vida.
Entonces dice, este ya me recibió como mi único, como su Salvador. Entonces, ¿saben qué? Dice el Señor a los ángeles, ¿saben? Cuídenmelo, apártenmelo, manténganmelo siempre, protegiéndolo. ¿Saben por qué? Porque Él reconoció el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, quiere decir que la entrega voluntaria de Jesucristo está vinculada, mi amado, a esa redención. Está, mi amado, a esa, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, Cristo fue entregado a causa de nuestras transgresiones, mi amado. Entonces, quiere decir que esa muerte del Señor Jesús en relación con la solución del problema del hombre, hermano, se resolvió en el campo de la transgresión. Entonces, ya no hay condenación. Mi amado, yo tengo que creer con todo mi corazón que ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para aquel, mi amado, que recibió al Señor Jesús como el único Salvador de su vida. Ya no hay condenación para aquel que le dice, Señor, tú eres el Señor de mí. Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas. Ahí ya no va a haber condenación. Pero es necesario entender, hermano, que la entrega voluntaria de nuestro Señor Jesucristo, esto es lo importante, tiene un componente de necesidad de salvación, puesto que Él se entregó por una causa. ¿Y cuál fue la causa por el cual el Señor se entregó? Nuestros pecados. Mi amado, el Señor se entregó. Yo quiero que usted tenga presente el verbo entregar. Entonces quiere decir, mi amado, que en este sentido se establece a nuestros pecados, mi amado, como hecho y la cancelación penal de ellos como de la muerte del Salvador. Entonces, usted ya no tiene condenación. Mi amado, a usted el diablo, que el Señor lo reprenda, no lo puede condenar. ¿Sabe por qué? Porque todas sus transgresiones ya fueron pagadas. Hermano, todos sus pecados ya fueron pagados. ¿Y dónde los pagaron? En la cruz del Calvario. Entonces, ¿sabe qué? Cuando el acusador llegue, cuando el acusador venga a acusarlo y que lo quiera apartar de la presencia del Señor, usted dígale, ¿sabes qué? Ya no tienes arte ni parte conmigo, porque yo tengo un sustituto. ¿Sabes qué? Alguien pagó por mí. Era cierto, yo tenía que ser condenado. Yo tenía que ser, mi amado hermano, tenía que pagar. Pero ¿sabes qué? Ya pagaron por mí. Hermano, eso tiene que darnos una seguridad. Entonces, la entrega voluntaria tiene entonces un alto componente de obediencia. Aquí es donde viene la parte. Es decir, el Señor Jesús fue obediente. Y dice que fue obediente hasta la muerte. Dice la Biblia, mi amado hermano, que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, hermano, siendo en forma de Dios, dice la Biblia que se despojó, mi amado, a la igual que Dios se despojó del aferrarse, y dice que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a nosotros, semejante a los hombres. ¿Sabe para qué? Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, a la muerte de cruz. Entonces quiere decir que lo único que nos pide el Señor Jesús a nosotros, mi amado hermano, es ser obediente, mi amado. Ser obediente. Y eso es lo que muchos, mi amado, muchas veces es con lo que peleamos, con la obediencia, mi amado. Entonces es un acto de obediencia en amor. Entonces usted va a ser obediente por amor. Usted va a ser obediente, mi amado hermano, no porque va a ir al infierno, porque si hay un lugar, hermano, hay dos lugares. Hay un lugar que se llama infierno y hay un lugar que se llama el cielo. Al cielo irán todos aquellos, hermano, que han recibido al Señor Jesús como el único Salvador de su vida y que son obedientes. Eso dice su palabra. Y habrá otro lugar, que es el infierno, que es para todo aquel, mi amado, que no recibió al Señor Jesús. Entonces, quiere decir, mi amado,
que entonces yo tengo que decir como el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermano, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice la Biblia, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí recuerda de ese pasaje, mi amado? Entonces quiere decir que aquí está la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sí, es sustituto de nosotros. Pero lo que yo tengo que hacer, aquí en la Biblia dice, mi amado, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. De nuevo, mi amado, el verbo entregar. Y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el Señor Jesús se entregó, mi amado, por nosotros. Y entonces, ¿sabe lo que quiere el Señor Jesús? Que nosotros nos entreguemos a Él. Mi amado, lo que el Señor Jesús quiere, que cada uno de los que estamos en este lugar nos entreguemos, pero por un amor. Mi amado, que nos entreguemos por amor a Dios y que le digamos: Señor, yo me entrego, yo quiero ser obediente, yo no quiero, Señor, vivir yo, sino que quiero que tú vivas en mí, que tú seas el Señor de mi vida. No sé cuántos decimos amén a eso, mi amado. ¿Cuántos nos queremos entregar al Señor, mi amado? Pero mire, yo lo que lo quiero llevar, porque aquí es una entrega, hermano, por amor. Aquí no es por obligación, aquí no es por necesidad. Mi amado dice: el cual me amó. Mi amado, mire lo que hizo el Señor Jesús con nosotros. Nos amó primero. Él nos amó primero, el cual me amó. Yo quiero que lo subrayemos. Mi amado, un amor indescriptible. Un amor, mi amado, que no lo podemos medir. Pero entonces lo que el Señor Jesús quiere es que yo lo ame a Él. El Señor Jesús lo que quiere es que yo me entregue a Él. Hermano, que yo reconozco que lo que yo ahora vivo, lo vivo en Cristo. Mi amado, ¿sabe por qué? Porque Él me amó a mí. Él tiene el control absoluto de todos mis pensamientos, de todas mis acciones. Entonces, pero al mismo tiempo, mi amado, expresa la suprema vinculación de Jesús al prójimo perdido, aquel que se perdió, mi amado, ¿sabe? Porque el Señor quiere entonces usarnos a nosotros como instrumentos para que nosotros amemos a las personas, hermano, y les podamos dar el plan de salvación. Que nosotros podamos de alguna manera ser los brazos extensivos del Señor Jesús aquí en la tierra. De que nos amemos nosotros mismos, de que nos podamos, hermano, amar, que haya una unidad. Entonces, ¿sabe qué? La meta de la acción consistía en una liberación para librarnos de la cruz. Entonces, mire lo que dice Gálatas 1:4. Yo quiero ir cerrando ya. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, el Señor se dio a cada uno de nosotros. Él se entregó, mi amado. Cuando el apóstol Pablo escribe para librarnos, cuando dice esa palabra para librarnos, hermano, fíjese que yo me fui a buscarlo un poquito, mi amado, y me fui a ver que esa palabra, mi amado, equivale para rescatarnos. Cuando usted mira esa palabra librarnos en el original, esa palabra significa rescatar. Y ese verbo rescatar que aparece ahí, porque librarnos es rescatar, es muy elocuente porque expresa la idea de recibir libertad en una situación de alto riesgo. No sé si los hermanos me lo van a buscar. Hermano, entonces dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Entonces, cuando esa palabra librarnos, usted la mira en el original, es rescatarnos, mi amado, pero de una situación de alto riesgo. Imagínense, esa es la idea que da esa palabra, una situación de alto riesgo. Hermano, el estar en el mundo es un alto riesgo. El estar en el mundo, mi amado, es una situación de alto riesgo, donde puedes perder tu vida,
tu vida eternamente. Entonces, es sacar, mi amado, cuando dice librarnos, es sacarnos mediante el pago de un precio. Al que está en el mercado de los esclavos y no puede librarnos a él mismo de esa condición. Ahí está, mire la palabra exaero. Dice activamente arrancar, es libertar, es librar, es sacar. Pero cuando yo me fui a buscar en un diccionario, mi amado, dice que es la idea de recibir libertad en una situación de alto riesgo. Eso es la palabra exagero. Y esa palabra exagero, mi amado, lo veo en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, mire, esa misma palabra exagero es la misma palabra cuando dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, verso 9. Acompáñenme, ya voy terminando. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y dice el verso 10, y él lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Mi amado, entonces a José lo sacaron de una situación de alto riesgo. Pero ¿sabe lo que me llama la atención a mí de este pasaje? Que dice que cuando Dios te libera, cuando Dios te rescata, no solamente te rescata para que tú sepas que Él te rescató. No, mi amado hermano, ¿sabes qué? Dice la Biblia, mi amado, que nos dio gracia y sabiduría. Mi amado hermano, no solamente te sacaron del mundo, no solamente te sacaron de una situación de peligro. Mi amado, recibe en el nombre de Jesús gracia y sabiduría. ¿Sabes para qué? Para que puedas sobrevivir en este mundo. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Miren lo que pasó con José. No solo lo sacaron del pozo, no lo sacaron, mi amado, de una muerte inminente, sino que lo pusieron como gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Sabes qué, mi amado? Ya no sigues siendo cola. Tú no eres cola, tú eres cabeza, mi amado hermano. Comienza a tomar a consideración el sacrificio que hubo en la cruz del Calvario. No solamente te rescataron para perdonarte tus pecados, no, mi amado hermano, te rescataron para darte gracia, para darte sabiduría y para ponerte en lugares de eminencia en esta tierra. Pero eso es para el que lo cree. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Míreme, fíjense que yo siempre he creído en una cosa, y que Dios descanse en paz, un hombre que me enseñó muchas cosas de fe. Usted lo conoció, Jorge Girón, hermano. Ese varón, si algo yo le aprendí a ese hombre fue, hermano, creer que él no era cola. Mi amado, ese hombre viajó a Europa y cada vez que viajaba me decía, no tengo dinero, pero el Señor ya me lo va a mandar. Y ya va a ver, me decía, hermano, y cabal. Cuando él decía, voy a viajar, el Señor le mandaba. Mi amado, tantas cosas. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero creerle al Señor. Que el Señor no solo mi amado, si para dejar de beber, para dejar de andar en los vicios y en las drogas, y para dejar de mujeriar, hermano, hay otros lugares. No, usted no lo trajeron para dejar de beber, a usted no lo dejaron para dejar los vicios, a usted no lo trajeron, hermano, solo para dejar de andar mujeriando. No, a usted lo trajeron, mi amado, ¿sabe para qué? Para darle gracia, para darle sabiduría, para decirle que usted hará la diferencia en esta tierra, porque usted es la sal de esta tierra. Mi amado, cambie su manera de pensar, cambie su manera de actuar, créale a Dios, que Dios tiene el control de su vida. Mira, allí, lástima, ni vino el hermano Ángel hoy, ni vino, hoy lo quería honrar. El hermano Ángel, el miembro de Corderitos él. Hermano, él es un músico profesional, trabajaba en una de las mejores bandas de San Pedro Sula, hermano. Y él siempre, pastor, mire, yo quiero dejar de ese trabajo, mire, no puedo estar allá y después venir a la iglesia, yo me siento mal, pastor, yo no sé qué hacer, ¿cómo hago, pastor? Y varias veces, hermano, le decía, mire, hermano, no se pueden servir a dos señores, o se sirve a uno o se queda mal con el otro. Sí, pastor, pero mire, yo no he podido trabajar en otro lugar, yo no he trabajado en ni una cosa. El trabajo que Dios me dio es cantar, me dice. Yo soy
un músico profesional, tengo, pastor, me dice, ¿qué hago? Hermano, yo decía, Dios santo, ¿qué le digo a este hombre? Decía yo, hermano. Entonces yo le decía, mire, hermano, mire cómo me lo quitaba yo, ¿verdad? Porque gracias a Dios él no está. Hermano, yo le decía, mire, hermano, usted tiene familia, usted tiene hijos, y la fuente que Dios le ha dado es ese trabajo, le digo. Entonces, ¿sabe qué? Va a llegar el momento en que Dios lo va a sacar de ahí. ¿Sabe qué? Espere el momento. Si usted no siente paz ahorita, no lo deje, pero ¿sabe qué? Busque un trabajo, busque un trabajo. Bueno, entonces me contó un día, hermano, se vino, pastor, quiero platicar con usted, quiero ponerme ahí. Y entonces me dijo, pastor, mire, ya renuncié al grupo, me dice. ¿Cómo? Le digo, ya renuncié al grupo. Sí, ya no voy a volver a ir al grupo. ¿Y eso, hermano? No, pastor, el Señor me habló, me dice. Hermano, dice el hombre que el Señor en pleno, hermano, él es un cantante. Y allá en la feria de la Lima, la última, no sé cuándo es la feria allá en la Lima, hermano, hace poco fue. Dice que él estaba cantando, estaba en lo mejor del show. Sí, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Hermano. Entonces fíjense que dice que él empezó a cantar en lo mejor del show. Y entonces el Señor le dijo, ya no puede seguir. Hermano, y él estaba dirigiendo, dice, todo el mundo ahí en el carnaval y todo. Y entonces dice que el Señor le dijo, ya no puede seguir, bájate. Hermano, y él es una de las voces principales del grupo. Y entonces dice que el Señor le dijo, bájate. Y entonces él vino, hermano, dio la vuelta y se bajó. Y entonces dice que cuando estaba bajando de las gradas del escenario, le apareció una muchacha. Y le dijo, mire, hermano, yo le creo al hermano. Dice que le dijo a la muchacha, el Señor me dice, oiga bien, hermano, que subas de nuevo. No, pero védeme, hermano, védeme. Que subas de nuevo, pero que le digas a todos que no vas a volver a cantar, porque el Señor estará contigo y donde tú vayas, ahí Él estará, hermano. Y dice que él no conocía a aquella muchacha, y entonces empezó y dijo, Señor, pero si tú me dijiste que bajara y ahora me dices que suba, ¿cómo hago? Hermano, imagínense. Y entonces dice él que bueno, pero el Señor, si esa mujer yo ni la conozco y me dice que suba, que Dios lo bendiga, que vaya a decirle a la gente que ya no va a seguir. Hermano, se sube aquel hombre, dice, y se vuelve a tomar, y entonces todos los músicos lo volvieron a ver y le dijeron, ¿y qué? Entonces él les dijo, y empezó, hermano. Y empezó a hablar, dice, y empezó a decirle, mire, yo les agradezco que ustedes me hayan dado la oportunidad de servir, pero yo hoy esta es mi última noche y yo les quiero decir que les voy a cantar una canción, así que músicos, pónganse, hermano, y comenzó a cantar una alabanza, dice, hermano. Y comenzó a cantar una alabanza y dice que todo el mundo se pensó y él empezó a arrodillarse, él empezó a pedirle perdón al Señor y le dijo, Señor, este es mi último canto que yo hago en este lugar. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo voy a depender de ti. Ya lleva como 3 meses el hermano. Me dice, pastor, no he conseguido trabajo. Pero ¿sabe qué? Me dijo, no me ha faltado nada, me dijo. Aleluya, hermano. Entonces digo yo, gloria a Dios. Mi amado, ¿sabe qué? Mi amado, Dios te va a sacar del mundo, Dios te va a sacar de lo donde tú creías, porque él me decía, pastor, ¿y cómo voy a sobrevivir si lo único que yo puedo hacer es cantar, si lo único que yo puedo hacer es animar fiesta? Pero entonces, ¿sabe qué? Yo le dije, ¿sabe qué, mi amado hermano? Dios es poderoso, Dios va a hacer algo, Dios le va a dar gracia, Dios le va a dar sabiduría. ¿Y sabe qué? Me estaba contando ayer que va de viaje, que viene a trabajar un rato allá a Estados Unidos y que, hermano, le dieron visa de trabajo. Entonces se da cuenta. Entonces, hermano, todo es creer, porque la Biblia dice, y me libró de todas sus tribulaciones. Diga conmigo, Dios se entregó, el Señor Jesús se entregó. Hermano, ¿sabe para qué? Para librarlo de todas las tribulaciones. ¿Sabe para qué? Para darle gracia, para darle sabiduría. ¿Y sabe para qué, mi amado hermano? Delante de Faraón, rey de Egipto. Usted tiene que ir a despojar egipcios, hermano.
¿Qué es eso, pastor? Despojar egipcios. Bueno, van a dar personas que no conocen del Señor, que le van a dar trabajo y le van a pagar bien, hermano. Eso lo tiene que recibir usted. Lo van a pagar bien. Y gente que tiene dinero, mi amado hermano, cuando usted lo mire, entonces usted va a encontrar gracia delante de ellos. ¿Y sabe qué? Lo van a poner en eminencia. Van a decir, un hombre como este, una mujer como esta es la que yo quería en este trabajo. Y usted va a recibir esa unción, mi amado. ¿Sabe por qué? Porque hoy el Señor dijo en la palabra profética que había una unción especial para cada uno de nosotros. Dígale, Señor, yo levanto mi mano, yo lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo sé que tú me libraste de las tribulaciones. Me libraste, Padre, porque tú pagaste en la cruz del Calvario. Me libraste de las tribulaciones y hoy yo recibo gracia. Yo recibo sabiduría para poder hacer la diferencia en esta tierra. ¿Cuántos decimos amén a eso, hermano? Dele gloria a Dios por ello, mi amado. Mi amado, en la cruz del Calvario, en el sacrificio, no solamente pagaron por nuestros pecados, no solamente nos dieron vida eterna. No, mi amado hermano, ¿sabe qué? Nos rescataron para que ya no sigamos siendo servidumbre, para que ya no sigamos siendo servidumbre en Egipto. No, mi amado hermano, nos dieron Gosén, mi amado, nos dieron la tierra donde Gosén, donde Dios te va a prosperar, donde Dios te va a dar bendición. Mi amado, una última más. Mi amado, te rescataron del mundo. En la cruz del Calvario te rescataron de un peligro eminente. ¿Sabe por qué? Mi amado, lo rescataron de las manos de hombres perversos. Dice la Biblia en Hechos 12:11. Mire lo que dice. ¿Por qué me rescataron a mí, mi amado? Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mi amado hermano, ¿sabes qué? Tienes que entender ahora, tienes que entender. Yo quiero poner en tu corazón esta palabra. Tienes que entender, hermano, que el Señor fue tu sustituto en la cruz del Calvario. ¿Sabes para qué? Porque ha enviado un ángel, mi amado, ha enviado un ángel que está alrededor tuyo para poder librarte de hombres de maldad, de hombres de violencia, de hombres, hermano, que Dios te ha cubierto con la sangre y no te van a poder hacer nada. Para eso el Señor Jesucristo se hizo nuestro hermano, nuestro sustituto allá en la cruz del Calvario. Porque hay un ángel, tienes un ángel. Mire, dijo Pedro, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. Mi amado, porque el punto es que esa palabra librado es la palabra rescatar, es la palabra entregar. Cuando el Señor se entregó por nosotros, el Señor nos libró a nosotros, hermano. Entonces nos libró de manos, a saber cuántas cosas nos ha librado el Señor, mi amado. A saber de cuántas cosas, cuántos accidentes. Yo me recuerdo, mi amado, hace poco, aquí está, no sé si está aquí, una de las hijas que fuimos a entregar. Fuimos ahí por Potrerillos, hermano. Fueron segundos. Hermano, un accidente que, a saber, hermano, pero Dios nos libró. Ahí el Señor puso su ángel, hermano, nos libró. Y yo solo miraba que el carro le hacía así. ¿Dónde estás? Yo te miré que entraste. ¿Dónde estás? Levantar la mano. Ah, ya estás. ¿Te acordás, verdad? Qué terrible. Ahí va con mi hijo, yo, hermano. Dios santo. Moisés ni hablaba, hermano. Bueno, entonces nos han librado, hermano, de la mano de hombres de violencia. Hermano, nos han librado para que ya no seamos esclavos allá en Egipto, mi amado. Pero también, ¿sabe qué? Nos han librado, mi amado, de la muerte eterna. Nos libraron de la muerte eterna. Los hermanos de alabanza pueden subir. Yo quiero que podamos orar, hermano. Yo quiero la cruz. Tantas cosas, hermano. Tantas cosas que yo le quería decir. Tantas cosas, hermano, que la cruz nos dio. Pero yo quiero, en el nombre poderoso de Jesús, yo sé que el tiempo se nos ha avanzado.
Pero en este mediodía, yo no me puedo ir, hermanos. No me puedo ir sino antes haber hecho un llamado a la salvación. En el nombre poderoso de Jesús, la cruz, el lugar de sustitución. La cruz es el lugar donde nosotros, hermanos, hacemos la confesión de fe y en la cual nosotros hemos creído que el Señor Jesucristo se entregó voluntariamente. El Señor Jesucristo se entregó voluntariamente, mi amado, para podernos dar la bendición. Lo más hermoso, hermano, una sumisión a la voluntad divina. Pero eso solamente es para aquel que confiese que Jesús es el Señor. Eso solamente, mi amado, es para aquel que confiese. Porque esa entrega de amor, sí, hermano, es una entrega de amor. Pero la entrega de amor es válida si la persona lo recibe y si la persona, mi amado, da una respuesta satisfactoria por esa obra que se realizó. En el nombre poderoso de Jesús, si hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita entregar su vida al Señor Jesús, si hubiera tan solo alguna persona en esta congregación que hoy quisiera decirle: Señor, yo he venido hoy a esta casa y sé, mi Dios, que tú hiciste una obra divina. Sé, Padre de la gloria, que tu amor se manifestó. Tú me amas a mí, Señor, y yo quiero amarte, yo quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón. Si hubiera tan solo alguna persona en medio de esta congregación que hoy quisiera entregar su vida al Señor Jesús, yo lo invito a que se ponga de pie. Queremos orar. La iglesia orando. Yo le voy a pedir a la iglesia que me ayude a orar, que me ayude a interceder, hermano, para que podamos orar, para que el Señor pueda hacer un milagro. Dios le bendiga. Qué bien es el Señor, qué bueno. Hay fiesta en los cielos, hermano, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En el nombre poderoso de Jesús, porque con el corazón se cree para justicia, mas con los labios se confiesa para salvación. Si hubiera alguna persona más en medio de nosotros, Dios le bendiga. Si hubiera alguna persona más en medio de nosotros que necesita confesar, que quisiera decirle: Señor, hoy yo sé, mi Dios, que tú te entregaste, que la redención, Señor, fue posible en ese día viernes por la tarde, donde tú moriste por mí. En el nombre poderoso de Jesús, si hubiera tan solo alguna persona más que quiera decirle: Señor, yo te reconozco como el único Salvador de mi vida. Si hubiera tan solo una persona más, sería una bendición para la iglesia, para el cuerpo de Cristo y para el Señor Jesús saber que un pecador más hoy confiesa que Jesús es el Señor. En el nombre poderoso de Jesús voy a hacer un segundo llamado. Tal vez eres alguien, Dios le bendiga. ¿Ahí hay una persona? Sí, Dios le bendiga, qué bueno es el Señor. Ahora yo quiero orar, quiero hacer un segundo llamado. Tal vez eres alguien que ya conoces del Señor Jesús. Tal vez eres alguien que por esas situaciones de la vida te habías apartado, te habías alejado, pero hoy te has dado cuenta de que el Señor te ama. Hoy te has dado cuenta que el Señor tiene un plan, un propósito establecido para con tu vida. Y hoy quisieras venir a decirle al Señor: Señor, sé que la entrega que tú hiciste, Padre, fue para sustituirme, para sustituir al pecador. En el nombre poderoso de Jesús, Dios le bendiga. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. ¿Hubiera alguna persona más que quisiera reconciliarse, mi amado hermano, con el Señor Jesús? Si hubiera alguna persona más que necesita decirle: Señor, yo entrego hoy, Señor, mi corazón, y quiero, mi amado, en el Señor Jesús. Es una entrega voluntaria, pero esa entrega voluntaria tenía
un componente de necesidad. La necesidad era la salvación del hombre. Él se entregó por nuestros pecados. Él se entregó por cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, hermano. Pero Él fue entregado para rescatarnos de todas nuestras aflicciones. Hermano, Él fue entregado para rescatarnos de la servidumbre de Egipto. Él fue entregado para rescatarnos aún de manos de hombres de violencia, de hombres de maldad. Para eso Él se entregó, para enviar un ángel hoy, Señor, que cuide nuestra entrada y nuestra salida. En el nombre poderoso de Jesús, si hubiera alguna persona más en medio de nosotros que necesita reconciliarse, no te vayas igual, no te vayas igual como viniste. El Señor te ha llamado, Dios tiene misericordia de ti. No es una casualidad que tú estés en medio de nosotros. Es un privilegio hermoso el que puedas decirle: Señor, aquí te entrego mi vida, aquí te entrego mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús, si hubiera una persona más, si hubiera alguien más que quisiera decirle: Señor, ya hay una cancelación penal. Fue la muerte de mi Salvador el que pagó por mí. Que tú puedas creer con todo tu corazón, mi amado hermano, que ahora en adelante ya no vives tú, sino que es Cristo el que vive en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor lo único que requiere de nosotros es obediencia. El Señor lo único que requiere de cada uno de los que estamos aquí, mi amado hermano, es obediencia. Que podamos ser obedientes, así como Él se despojó de todo atributo divino, así como Él se despojó de toda aquella situación, hermano, aún siendo Dios mismo, se despojó para hacerse obediente hasta la muerte en la cruz. En el nombre poderoso de Jesús, y ya todos somos de casa y ya todos hemos hecho confesión de fe, yo quiero pedirte, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, que tú le digas: Señor, yo sé que tú me has rescatado. En el nombre poderoso de Jesús, yo sé, Señor, que el rescate, porque me rescataste, Señor, de una situación eminente de peligro. Mi alma se iba a perder, pero ahora, Señor, yo estoy en una novedad de vida. Ahora, Padre de la gloria, yo estoy delante de tu presencia para poder honrarte, para poder bendecir, para poder glorificar tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, ¿sabes qué, mi amado hermano? Cada uno de los que estamos en este lugar y cada uno de los que hoy quisiéramos decirle, Señor, que quiera mostrar su agradecimiento delante de la presencia de Dios, mi amado, para decirle: Señor Jesús, yo solo quiero obediencia, yo solo quiero ser obediente, Señor, ayúdame. Tal vez hay cosas dentro de mí que necesitan ser cambiadas. Todavía, Señor, hay cosas dentro de mí que yo no las puedo cambiar, pero tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el único que puedes hacer cosas importantes en mí, Señor. Opera ese milagro. Padre, haz un milagro en este día, en esta mañana, delante de ti, Señor, estoy. Porque me quiero hoy, Padre de la gloria, quiero acercarme confiadamente al trono de tu gracia. Ahí donde tú estás, mi amado hermano, ahí donde tú estás, dile: Señor, ahora yo me acerco confiadamente al trono de tu gracia, Señor, implorando tu oportuno socorro. En el nombre de Jesús, Señor, extiende tu mano ahora, Padre de la gloria. Comienza, Señor, porque he recibido tu palabra, la he atesorado en mi corazón, y esta palabra no regresará vacía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ahora yo lo recibo, dígale: yo lo recibo en el nombre poderoso de Jesús. Nos vamos a poner de pie, vamos a cantar este himno, hermano, para darnos por despedido. Dígale: Señor, gracias. No salgas de la presencia del Señor. Dígale: Señor, me has librado. Angustiado. Señor, me has rescatado, dígale. Gracias por haberme rescatado. Hermano, alce sus manos, no salga de la presencia todavía. Dígale: Señor, yo no quiero irme, no quiero apartarme. Señor, fortalece mi fe en el nombre de Jesús. De tu reino eterno,
gran majestad, a ser humillado, Abra su muerto corazón. y burlado, lo hiciste por mí. Fuiste angustiado, fuiste angustiado, fuiste afligido, fuiste molido, y todo por mí. Gloria al Señor. De tu reino eterno, de gran majestad, a ser humillado, muerto y burlado, lo hiciste por mí. Declara su nombre en alto y decláralo: Jesús, Jesús. Bueno eres tú, Señor Dios Todopoderoso. Grande es tu amor y tu bondad. Tu misericordia y tu justicia permanecen para siempre. Gracias, Padre Celestial. Tu palabra dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por ese amor manifestado en nuestras vidas. Isaías 53:11 dice claramente, y lo acabamos de estudiar, Padre, dice que verás el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho. Gracias, Señor, porque aquí hay un pueblo. Gracias, Señor Jesús, porque aquí estamos los redimidos tuyos por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, y nosotros mismos estamos satisfechos, Padre, también, como lo dijo el salmista, Padre,
Y claramente Él dijo que estaba satisfecho también porque sabía que tú lo habías redimido y que tú, Señor, le permitirías a Él pronto despertar a tu semejanza, porque seremos como tú, porque esta es tu voluntad, Padre Celestial, que seamos hechos a la imagen del Hijo de Dios. Y sabemos, Señor, que nos has dado preciosas y grandísimas promesas, y ahora, Padre Celestial, te damos las gracias infinitamente con todo nuestro corazón por habernos redimido del pecado y de la muerte. Gracias, Padre Celestial, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias, porque con tu amor has llenado mi vida, me rescataste, me libraste, y ahora, Señor, gracias te doy, porque me has hecho estar satisfecho de ser tu hijo. Gracias, porque tú estás satisfecho de llamarte mi Padre. Te doy la gloria, la honra, el honor, la alabanza y la adoración desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dele ofrenda.